A veces no hay que irse muy lejos. A veces, para encontrar lo que buscas, solo tienes que ir a la vuelta de la esquina. Marisma, arroz, pájaros, muchos pájaros. A las puertas de Doñana, la Reserva Natural Concertada de la Dehesa de Abajo es una de nuestras escapadas favoritas cuando queremos hacer algunas fotos espectaculares cerca de casa. Al final del vídeo os dejaremos algunas de las que Manolo ha ido haciendo a lo largo de estos años. Llegar no tiene ningún misterio. A poco más de 30 kilómetros de Sevilla tenemos que poner dirección al municipio sevillano de Puebla del Río, siguiendo la A8050 hasta llegar a la famosa Venta del Cruce, y ahí coger la primera salida de la rotonda para tomar una carretera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Muy pronto nos daremos cuenta de que estamos a las puertas de Doñana. Los carteles anuncian la presencia frecuente de linces en la zona y las tablas de arroz se distribuyen a la izquierda de la carretera. A la derecha, poco a poco, comienzan a aparecer pinos y sobre todo acebuches, coronados por los inconfundibles nidos de la cigüeña. Y de repente, de cuando en cuando, algún habitante inesperado, como este lechón de jabalí que encontramos alzándonos el barrizal tras las primeras lluvias de otoño. Hemos llegado a la Dehesa de Abajo, un coqueto cortijo andaluz cuyas vistas se desparraman en Lucio Laguna de Rianzuela, humedal marismeño de alto valor ecológico que guarda una íntima relación con Doñana. Y es que esta zona es mitad Aljarafe, mitad Doñana, mitad pueblo, mitad marisma, mitad herencia de la mano del hombre, mitad producto del carácter indomable de la naturaleza. Una especie de no lugar, tocado por la inconfundible sensación de fin del mundo de todos los sitios donde acaba una carretera. Las escasas 600 hectáreas de la Dehesa de Abajo fueron declaradas Reserva Natural Concertada en el año 2000 por reunir condiciones ambientales y ecológicas de excepcional interés. Forma parte de la Red Natura 2000, contando con la protección de la Unión Europea, que ha declarado el área como Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA. El acceso es completamente gratuito y cuenta con un amplio aparcamiento, justo donde comienzan los senderos de uso público que permiten recorrer la dehesa. Junto a la laguna hay 2 observatorios que permiten mirar con calma. Especies de buceadoras, zancudas, limícolas, rapaces, forman una ruidosa comunidad cuyos habitantes varían según la hora, la época del año y las condiciones hídricas y climatológicas. Aunque nosotros no hemos tenido suerte, no es tan raro encontrar linces por la zona. A nosotros, sobre todo, nos encanta por su enorme colonia de cigüeña blanca, una de las colonias reproductoras más grandes de Europa. Es un auténtico espectáculo. Desde el inicio de la primavera hasta bien entrado el verano, decenas de cigüeñas ocupan sus nidos en la extraordinaria dehesa de acebuches de gran porte que se distribuye por la zona. Nos encanta llegar cuando apenas ha caído el sol y una luz africana comienza a bañar la laguna. Como las cigüeñas apenas se extrañan por nuestra presencia, te puedes acercar mucho para fotografiar o filmar sus comportamientos. Mientras, casi sin darte cuenta, el sol cae a plomo sobre Doñana y una luz roja y brillante lo envuelve todo.
es un lugar mágico. Si puedes, ven a conocerlo. Si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos haciendo cosas parecidas, déjanos un like, un comentario o suscríbete al canal. Fotoviajando es un proyecto nuevo y la verdad que nos hace muy feliz que nos acompañes. Nos vemos en la próxima.